La hipótesis está planteada y yo te pido que me prestes atención desde el principio hasta el final, porque hay datos muy importantes. No en mi idea, sino en lo que te voy a contar. La pregunta concreta es, ¿a qué le temen el presidente Macri y Elisa Carrió? Repito, ¿a qué le temen el presidente Macri y Elisa Carrió? ¿Qué hay detrás de sus dramáticos discursos? Y cuando digo dramático, ahora vas a saber a qué me refiero. Te quiero contar, ahora mismo, los secretos de la existencia de una línea discursiva, semioculta, pero insisto, muy dramática, tanto en el discurso de Macri como en el de Carrió. Fueron mensajes defensivos, prestame atención porque es muy importante, fueron mensajes defensivos. Palabras que demuestran que tanto el presidente como la diputada nacional temen a algo, algo en apariencia muy amenazante. ¿Oíste cuando Macri dijo que había pasado los 5 peores meses de su vida después del propio secuestro? ¿Oíste cuando el presidente sugirió, en su lenguaje, que estaba dispuesto a dar la vida para sacar adelante este país? No me creas a mí, mirá. Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. ¿Escuchaste, viste, te detuviste? Me van a encontrar del lado del que dejan la vida por ustedes, dijo el presidente. Ya está acá Hernán Lombardi para hablar de esto. Está acá Eduardo Fidanza. El sábado escribió una nota en La Nación, Eduardo Fidanza, que vale la pena analizar hoy. Dentro de un ratito lo vamos a hacer. El gran temor al vacío de poder, decía el título, palabra más, palabra menos. Enseguida vamos a hablar también de economía con Daniel Artana, pero quiero volver al eje de la cuestión. Repito, ¿a qué le temen Macri, el presidente Macri y Elisa Carrió? Ya lo oíste a Macri cuando dijo lo que dijo, en un discurso que esperaba mucha gente, ¿eh? Pero ¿terminaste de oír a Carrió bien cuando dijo palabra más, palabra menos? A Macri y a mí, de la Casa Rosada, nos van a tener que sacar con las patas para adelante. Detenete un segundo, mirá. Ahora, como está este golpismo, no tengan miedo, porque yo les digo a los militantes golpistas, se lo dije a Macri, estoy de acuerdo. Le dije, no hay helicóptero. Acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Así que, queridos, si ustedes quieren hacer el golpe, me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salgo. Y Macri tampoco. Como los peronistas saben que yo digo la verdad. Porque me aman los PJ, porque soy como ella, pero republicana. Entonces a mí no me corren por izquierda los ladrones, como le decía yo a Rossi. Entonces quedan todos así. Porque los quiero, en el fondo tuve un marido peronista, era bueno. Son más divertidos que los radicales, ¿vieron? El problema es que son más indecentes. Los radicales por ahí también son bastante, pero son muy divertidos los PJ, salvo que son muy ladrones algunos, bueno. Y es verdad. Y te lo reconocen. Repito, ¿a qué le temen Macri y Carrió? Paramos un segundito. De nuevo, pregunto.
al vacío de poder que planteaba Eduardo Fidanza. Acá llegó y lo saludo. Hola, Eduardo. Buenas noches. Dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Uno de los más finos analistas políticos, sociales y económicos que tiene la Argentina. Es un momento para analizar y para pensar, ¿eh? ¿A qué le temen Macri y Carrió? ¿A los bancos? ¿A los saqueos? ¿A los laboratorios nacionales, como dijo Carrió, defendiendo a Quintana? ¿A qué le temen? ¿A no llegar a octubre de 2019? ¿A qué le tienen miedo? ¿A perder las próximas elecciones? Porque cuando uno los escucha y los ve más de una vez, yo los vi más de una vez hoy, se nota que están a la defensiva. Hasta su lenguaje corporal es a la defensiva. Parece que se sintieran atacados o amenazados por propios y extraños. Te voy a contar la hipótesis que tengo. Hipótesis basada en información, ¿eh? Porque esta hipótesis también explica por qué, al final, después de todo, Marcos Peña se quedó con la llave de la puerta de la Casa de Gobierno. Repito, la llave de la puerta de la Casa de Gobierno, a pesar de que tuvo que sacrificar a Mario Quintana y a Gustavo Lopetegui. Y a pesar también del grito en el cielo que pegó Lilita Carrió, cuando según ella, Peña los terminó de entregar. La verdad, la pura verdad, es que tanto el presidente como Carrió ayer temieron que el radicalismo les tomara literalmente la Casa de Gobierno. Y lo digo con fundamento. Lo digo con fundamento. Repito, el presidente y Carrió temieron por un momento que el radicalismo, que la cúpula del radicalismo, se metiera adentro, les copara la Casa de Gobierno. Que empezaran a manejar gran parte de los verdaderos hilos del poder. Y no estoy exagerando ni inventando. Estoy contando lo que pasó y lo que la mayoría de los medios no registraron. ¿Qué pasó ayer a la tarde? Lo que pasó ayer es que en la cabeza del presidente Macri estaba la idea de incluir en el nuevo gabinete a 3 figuras del radicalismo con relevancia y densidad política. Las figuras eran el exministro de Hacienda de este gobierno, Alfonso Prat-Gay, para ocupar la Cancillería, el ex embajador de los Estados Unidos, ex candidato a jefe de gobierno, Martín Lustó, para ocupar el Ministerio de Educación, y Ernesto Sanz. Pero con Sanz había un problema. A Sanz le ofrecieron primero el Ministerio de Defensa. A ver, ¿cómo? Esto es una interpretación mía, no es información. Como una especie de canje con otro radical, Oscar Aguado. Pero Sanz no quería el Ministerio de Defensa, sino otra cartera con mayor volumen político e institucional. Un ministerio clave para la relación con las provincias, el presupuesto que se tiene que aprobar en los próximos días, la relación con los intendentes y la campaña electoral del año que viene. Sanz quería el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio. Incluso Frigerio, esto lo escribe Ignacio Ortelli hoy en Clarín, lo habíamos hablado ayer a la noche en La Cornisa, presente en una negociación en la que participaron importantes líderes radicales y el propio Peña, Emilio Monzó, hasta María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, planteó Frigerio
un gesto de máxima generosidad al argumentar. Si ayudo a la negociación, por supuesto que mi lugar, el Ministerio del Interior, está a disposición. Presta atención a esto, porque no es solamente parte de un juego político. Acá se está definiendo parte del futuro del país. En ese instante, parte del gobierno de Macri, yo creo que especialmente Marcos Peña y otros, tomaron nota de que los radicales estaban jugando en bloque. ¿Que iban todos o no iba ninguno? ¿Se entiende lo que digo? ¿Iban todos o no iba ninguno? Salieron de ahí. Peña le contó a Macri el encuentro con lujo de detalles y el presidente recordó que desde que asumió en 2015 se la pasó ofreciéndole a Sanz varios ministerios y a todos les dijo que no. También recordó, y yo supongo que Peña lo habrá recordado, las versiones de hace un tiempo que lo ubicaban a Sanz como un jefe de gabinete en las sombras, ideal para cuando Peña saltara como fusible y se tuviera que ir. No se sabe qué llegó primero. Si la negativa del presidente a la avanzada del tándem de la Unión Cívica Radical o la negativa de los radicales, quienes desde el domicilio de Alfonso Prat Gay le comunicaron al gobierno que si Sanz o a Sanz no le daban lo que quería, ninguno de los tres aceptaría los cargos. Ahora, para que entiendas mejor, quiero hacer referencia a algo que lo oyeron decir en la noche del viernes pasado al propio presidente. No dudo de la veracidad de ni una palabra de esto, en el medio de las febriles negociaciones para justificar su negativa a desplazar a Peña. Entre comillas, ¿vos sabés jugar al ajedrez?, le preguntó el presidente a un interlocutor. Bueno, en esta partida Marcos es la reina. ¿Y sabés lo que pasa después de que te toman la reina o que te comen la dama en el ajedrez? El próximo que cae siempre es el rey. Esta es la visión del presidente. Hoy el corazón del gobierno está integrado por lo que considera el núcleo duro del PRO. Y acá no hay que confundirse, ¿eh? En el núcleo duro están Peña, el nuevo vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, Fernando Andrés, Guillermo Dietrich, Patricia Bullrich. Y yo diría que aunque viene otro partido, el propio Hernán Lombardi, que está acá entre nosotros. Después me dirá él si es así o no. Lo saludé, Lombardi. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. También, obviamente, María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Todos ellos, y por supuesto, Elisa Carrió, son el núcleo duro del PRO más Carrió. Y la verdad es que el presidente, a la mayoría de los líderes radicales, no les tiene confianza plena. Piensa que no defienden las políticas del gobierno como deberían. Piensa que están más preocupados por los cargos y la interna que por la gestión. Y ahora empezó a pensar que le quisieron, de una manera elegante, esto lo digo yo, tomar la Casa Rosada. Incluso junto con una parte del ala política de Cambiemos, representada en todo caso por Emilio Monzó. Esta, por lo tanto, es la verdadera historia de por qué Peña sigue teniendo la llave de la puerta de la Casa de Gobierno. Sin embargo, no sirve esto para explicar por qué tomaron la batería de medidas que tomaron. Es verdad que el presidente utilizó por primera vez desde que asumió como presidente la palabra emergencia. Y yo lo aplaudo eso. 2 años y pico más tarde lo hizo. Muy tarde para mi gusto. Porque la emergencia ya estaba en diciembre de 2015. Cuando el gobierno anterior, después de 12 años de saqueos sistemáticos, choreos, políticas delirantes, dejó un país fundido como una bomba
a punto de explotar. Acaba de explotar. Pero ahora, además de anunciar las medidas, el gobierno tendrá que explicar con lujo de detalles por qué, por ejemplo, decidió recurrir a las retenciones de las exportaciones de granos, de la minería, de la siderurgia. Nosotros vamos a hablar ahora con Carlos Cianisotto, presidente de Coninagro, que debe tener algo que decir con respecto a las retenciones. ¿Por qué? Si en julio había jurado y perjurado que no lo hacía. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Si hay emergencia, la emergencia se puede expresar de esta manera. Digo que después del capítulo 1 que estuvimos viviendo en las últimas horas, hay que explicar en detalle el por qué, el cómo y con qué objetivo se hace lo que se hace. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y con qué objetivo se redujo la cantidad de ministerios de 20 a 11, ¿no? Buenas noches, 20 a 11. chicos. Exactamente. 20 a 11. 11 es lo que llamó Macri el equipo compacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo bajaron al rango de secretaría al Ministerio de Salud? Si de ese ministerio depende la salud de como entre 15 y 18 millones de personas en la Argentina. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo transformaron el Ministerio de Trabajo en una secretaría? Si toda la población económicamente activa en la Argentina, tarde o temprano, la formal, debe recurrir a ese área oficial. Yo no digo que esté bien o esté mal. Me parece que lo tienen que explicar. Los primeros indicios es que, como en toda emergencia, las medidas más controvertidas, se lo voy a preguntar a Artana, ¿no? Ya que estamos con el tema del dólar y las retenciones, van a tener carácter temporal. Buenas noches, Daniel Artana. ¿Cómo te va, Luis? Bien. Pero todavía falta el escollo mayor. Para mí, es por donde hay que empezar. Lo dijo Redrado ayer en la Cornelia y yo comparto. Dominar y controlar el precio del dólar. Otro escollo más. Negociar con la oposición un presupuesto nacional racional y coherente. Y algo que vamos a hablar con Fidanza. Recomponer la autoridad política después de este fin de semana del infierno. Yo quiero ser muy sincero, en este momento yo no veo ni a Miguel Pichetto, ni a Sergio Massa, ni a Juan Manuel Urtubey queriendo tirar nafta al fuego. Menos mal, ¿no? Se quemarían ellos mismos. Al contrario, me parece que son tan conscientes como el gobierno de que se trata de la última oportunidad. Sí, como siempre, percibo bastante activos a los socios del Club del Helicóptero, que no serán muchos, pero hacen mucho ruido. A los que se ríen de costado por el tremendo momento que está pasando el país. Que te hacen así y que dicen que van a volver. Yo les sugiero que guarden energía para evitar que sus principales líderes vayan a la cárcel. Porque los delitos que cometieron siguen siendo delitos, gravísimos delitos, con un dólar a 40, 50 o a 10 pesos. Yo creo que gracias a Dios esta sociedad está bastante madura para que ustedes, chorros, saqueadores, delirantes, ineficientes, no vuelvan más. Y a propósito de eso, últimas decisiones judiciales sobre Cristina Fernández de Kirchner. Lucía Salinas, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Hoy la expresidenta Cristina Kirchner estuvo nuevamente en los tribunales de Comodoro Pi. Por séptima vez se presentó frente al juez Claudio Bonadío, que ahora la acusa de ser jefa de una asociación ilícita. ¿De cuál? De la que se encargó durante más de 12 años de recaudar fondos ilegales, es decir, sobornos. En medio de esta situación de la declaración indagatoria de Cristina Kirchner frente al juez Claudio Bonadío, hoy a la tarde se conoció otra noticia muy importante. Cristina Kirchner por primera vez va a ir a juicio oral por corrupción. Allí tenés algunos datos de qué causa se trata. A ver. La acusación también es ser jefa de una asociación ilícita y defraudación al Estado. ¿Por qué? Por haber favorecido a Lázaro Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Obra pública vial que se volcaba exclusivamente a la provincia de Santa Cruz.
¿Qué va a pasar en este juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Quién está a cargo del juicio? El Tribunal Oral Federal 2, que fue el que hoy fijó la fecha. En total hay 16 acusados. Algunos de los más conocidos: Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Carlos Kirchner, entre los principales que van a estar sentados en el banquillo de los acusados junto a Cristina Kirchner. Todos los acusados en este expediente tienen un embargo trabado de 10.000 millones de pesos cada uno. Eso te da una noción de la defraudación que la justicia ya calcula que se cometió al Estado. Y ahí lo tenés, una demanda civil sobre cada uno de los imputados por 21.600 millones de pesos. 26 de febrero de 2019 a las 12 del mediodía, por primera vez, Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados junto a Lázaro Báez. Gracias, Lucía. Enseguida la seguimos. Hernán Lombardi, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Bueno, momento muy difícil, ¿no? Sí, una emergencia, como dijo el presidente hoy. Una emergencia. La... Un poco tarde, a mi entender. Sí, la emergencia se fue haciendo efectiva. El presidente lo dijo hoy. A veces le dicen, hubo poca autocrítica. El presidente lo dijo con toda claridad. Obviamente el optimismo en los primeros... Que no solamente lo tuvo Argentina, sino el mundo creciendo en Argentina, nos permitió pensar que la emergencia no iba a tener consecuencias tan graves como lo que ahora estamos viendo, pero el mundo se empezó a dar vueltas por muchos motivos internacionales, también nosotros tuvimos nuestra sequía, también cometimos nuestros propios errores. Los cuadernos son también una amenaza sobre la economía. Digamos, los argentinos no queremos pasar, somos mucho más que unos cuadernos escandalosos. Los argentinos somos otra cosa que eso. Me dijeron, perdón, lo voy a interrumpir un segundito. Daniel Artana, me dijeron que los cuadernos ya generaron una convocatoria de acreedores de 25 grandes empresas en la Argentina, vinculadas a proveedores de cuadernos. ¿Sabías? No sabía el dato, pero algún efecto van a tener, porque yo creo que igual que la comparación con Brasil, que se hizo un poco a la ligera, exagera el problema, porque en Brasil le explotó esa bomba al gobierno que estaba en funciones y afectó, bueno, todas las empresas grandes de obra pública. Acá ninguna de las dos cosas ha pasado todavía, por lo menos, y además era una economía donde el gobierno de Brasil cometió, de aquel momento, el gobierno de Dilma, muchos errores macroeconómicos. Yo voy a seguir hablando con Hernán Lombardi, pero quería, Daniel, preguntarte, ¿el precio del dólar es el precio correcto, el que tiene que estar? ¿Puede subir más todavía? Ya, en un esquema de flotación puede subir más. Lo que pasa es que se ha depreciado un montón. Y yo creo que esa depreciación, ya que hemos pagado el tremendo costo en términos de mayor inflación que esto va a traer, de todas maneras va a ayudar a hacer el cierre de las cuentas externas de la Argentina, que era una de las cosas que nos generaba vulnerabilidad. El discurso del presidente, ¿qué le parece? ¿Qué le gustó? ¿Qué tuvo de bueno y qué le faltó? Mira, yo te voy a decir lo que me pasó a mí, independientemente de mi condición, obviamente, de hombre cercano al presidente. Yo lo vi con algunas partes de mi equipo y nos emocionamos, porque el presidente dijo lo que tenía que decir. Fue un discurso de una sana rebeldía. Nosotros, los argentinos, somos rebeldes, pero muchas hemos establecido esa rebeldía por cualquier lado. Pero fue la rebeldía de un líder que no quiere convivir con la decadencia, que no quiere convivir con años y años de pobreza, que quiere terminar con eso. Y que se expone, se desnuda, dice, estos 5 meses han sido los peores de mi vida, lo comparó con su propio secuestro, pero puso una enorme confianza en todos nosotros. Yo creo que fue un discurso sesudo, lleno de ideas. Yo recomendaba hoy por radio que lo vuelvan a escuchar. El que no lo escuchó, tómelo la oportunidad de volverlo a escuchar. ¿Por qué, el que lo quiera al presidente y el que no lo quiere. ¿Pero por qué? Porque creo que puso claramente ordenado los problemas de Argentina. No podemos convivir con el déficit fiscal, no podemos convivir más. 70 años que convivimos gastando lo que no tenemos. Ordena esa cuestión. Ordena la política. Le dice al peronismo que gobierna. De los profetas del miedo no quiero hablar, de los predicadores del miedo, lo que rodea a Cristina Fernández. Obviamente ellos quieren meter miedo porque están llenos de miedo. Como recién decía Lucía, si ya ellos están al borde todos de situaciones penales de las cuales no van a poder volver. Entonces, ellos quieren, lo que está alrededor de ellos, del kirchnerismo,
busca meter miedo porque están llenos de miedo. Pero digo, hay otra parte de la oposición con la cual es que hay que buscar un acuerdo rápido, y un acuerdo se tira hasta sencillo. El acuerdo es muy sencillo, hay que ordenar las 3 ideas. Señor, en Argentina va a pagar sus deudas. Pum, el presidente y los gobernadores. La Argentina va a llegar a un equilibrio fiscal primario el año que viene. Tercero, y me parece que es un tema que hay que ponerlo, la Argentina no va a dejar sueltos a los que menos tienen. Por eso hoy fue un gran énfasis, también recomiendo el discurso del presidente en ese punto, diciendo lo que vamos a hacer con la asignación universal por hijo, con las asignaciones familiares, con todo, con el mercado en tu barrio, con toda la batería de cosas, diciendo, sabemos que se avecinan problemas sociales, pero ya nos anticipamos y estamos antes de eso. No necesitamos, porque Carolina Stanley está al lado de la gente, no necesitamos que nos golpeen diciendo hay un problema. Sabemos que hay un problema y lo vamos a resolver. Por eso, a mí lo que me conmueve el presidente es, en tiempos que tenemos un retroceso, ¿quién puede negar que tenemos un retroceso? Que cosas que habíamos soñado que iban a pasar, no pasaron. Que tenemos que, como dijo el presidente, poner un impuesto del que no queríamos poner. Porque la Argentina sale exportando. La Argentina sale exportando y vos tenés que imponer a las exportaciones. Obviamente es un impuesto de emergencia. Y siempre te aparecen los escépticos. Es decir, en la emergencia en la Argentina, una vez que llega, nunca se va. Ahora, nosotros tenemos el compromiso de palabra del presidente que vamos a salir de esto. Hernán, yo obviamente, sí. Lejos de mí está querer hacer una especie de trifulca, ¿no? Pero quiero saludarlo a Carlos Iannisotto, presidente de Coninagro, y que me explique cuál es la mirada del sector sobre la decisión que acaba de tomar el gobierno. Buenas noches, Luis. Y es una medida que no ha caído bien, es una medida que la creemos que es a contrapelo de lo que realmente se necesita. Somos conscientes de la necesidad y del estado y de la situación de emergencia que vive la Argentina, pero creíamos también que es hora de transitar por otros caminos, y te lo sintetizo en 2 aspectos. El político en un gran acuerdo nacional con las fuerzas políticas y con las fuerzas sociales para mantener la estabilidad en la Argentina y la gobernabilidad, que está en línea con lo que dice el señor Lombardi, pero creo que no se está instrumentando. Y en segundo lugar, los caminos que conduzcan a la productividad, al trabajo y al empleo, que si bien en el discurso del señor presidente está implícito, en las medidas luego solamente hay más impuestos para solucionar el déficit y no el aliciente para las pequeñas y medianas empresas y para que el campo siga produciendo aún más. Hernán. Estoy seguro que podemos coincidir en esos objetivos. El tema es cómo enfrentamos en conjunto la emergencia. Y estoy seguro que esos objetivos de una Argentina productiva son los que tiene el presidente de la Nación y los que pone adelante de todo. Ahora, ¿cómo se puede convivir con un dólar que salta cada 5 minutos a cerca de 40? Porque eso es la verdadera locura que no se puede sostener. Pero por eso nosotros, hoy fue el ministro Duhovne y el ministro Caputo a decir, señores, vamos a ir más rápido todavía. Vamos a ir al equilibrio fiscal el año que viene. Y significa un esfuerzo grande, el equilibrio fiscal es parte de lo que estamos hablando, ir al equilibrio fiscal el año que viene. Pero porque tenemos que, la Argentina tiene durante décadas una historia, un historial de rotura de las reglas de juego. Entonces es lógico que apenas aparecen las dificultades, aparecen los problemas de confianza. Entonces vamos a sobreactuar la confianza, diciendo, señores, no necesitamos que nos presten, vamos a ir a superávit primario, una cosa que nunca tuvimos. Nunca tuvimos en los últimos, yo creo que el último año que tuvimos, bueno, hubo una coyuntura ahí en el momento... De Kirchner, que gobernaba 2003, sí, bueno, pero obviamente producto de la megacrisis. ¿Estuvo con el presidente en las últimas horas? Yo estaba en Mendoza, pero intercambié mensajes bastante... yo lo veo muy firme, también muy, por un lado, vigoroso, pero por otro lado, preocupado por la situación. Él inicia hoy su discurso diciendo, sé cómo lo están pasando, sé cómo lo estoy pasando, sé cómo no se me escapa nada de cada una de las dificultades que vamos a tener. Pero simultáneamente pone un mensaje esperanzador. Primero, no tengamos miedo, no lo dejemos escuchar por los que nos quieren llenar la cabeza de miedos. Segundo, el esfuerzo va a ser compartido y muestra un abanico de esfuerzo compartido. A mí hay otra cosa que me pareció muy importante en el discurso del presidente, que
tenemos la escucha intacta. Yo escucho y todos escuchamos, todo el equipo escucha. Y usted no ve que haya 20 ideas diferentes que vienen de afuera y dice, ¿por qué no prueban con esto? ¿Por qué no prueban con esto? La verdad que prácticamente el único programa que hay es el que estamos llevando adelante. Y yo confío enormemente que los argentinos quieren que salgamos adelante. Vamos a salir adelante. Hernán Lombardi, gracias por venir en este día tan complicado, ¿eh? Gracias a vos, Luis. Bueno, pero el tema de los cuadernos sigue, ¿eh? Y aunque le haga mal a la economía, nosotros tenemos que seguir informando, porque hay novedades todos los días. ¿Quieren que le mostremos algo? El sospechoso vuelo de Clarence y el hombre de los bolsos, José López. Buenas noches, Hugo Machiavelli, dale. Luis, buenas noches. Vamos a mostrar un documento exclusivo que forma parte ahora de la causa de los cuadernos de la corrupción, pero que lo obtuvo el juez Casanelo, porque Clarence es la pieza clave en las dos causas. Vos te preguntaste muchas veces si era posible obtener el dinero de la corrupción. Bueno, Clarence aparece como clave tanto en la causa de los cuadernos, porque era el ingeniero financista en el caso de los sobornos, pero también es el hombre clave en la ruta del dinero K para unir el dinero de las empresas, Lázaro Báez, que fue lavado al exterior, y a su vez con Cristina Fernández, que va a tener que declarar. En el documento que está formando parte del juzgado aparece un vuelo en donde viene junto Clarence y López de Uruguay. Pero atención, en poquitas horas vuelven cada uno a Uruguay, pero todo esto está contado en el informe. Si querés lo vemos. Dale. Vinieron en el mismo vuelo y en menos de 24 horas volvieron a Uruguay en aviones privados. El 6 de agosto del 2011, en plena campaña política presidencial, el financista Ernesto Clarence viajó en un vuelo privado desde Uruguay junto a José López, exsecretario de Obras Públicas. En ese vuelo también fue Germán Nivelo, funcionario del Ministerio de Planificación a cargo de Julio Devido. El equipo de investigación de la Cornisa pudo acceder a este documento. Acaba de ser incorporado en la causa de la ruta del dinero K y además en la investigación de los cuadernos de la corrupción. Desde el juzgado de Casanelo enviaron a la Fiscalía de Stornelli una copia del registro de migraciones con el vuelo de Clarence y López que prueba los vínculos entre el financista y el exsecretario de Obras Públicas, porque si no, no se explica qué estaban haciendo juntos en un avión privado. Clarence es investigado por el juez Bonadío en la causa de los cuadernos. En la misma investigación, López ya fue indagado en 2 oportunidades como imputado colaborador. Para el juez Casanelo, Clarence es la pieza clave para unir la ruta del lavado de dinero de las empresas de Lázaro Báez con la expresidenta Cristina Fernández en el otorgamiento de la obra pública. Clarence tendrá que volver a declarar por la ruta del dinero K los próximos días a partir de un fallo de la Cámara Federal. Un informe de la Unidad de Información Financiera demostró que hubo transferencias de dinero entre unas de las firmas de Clarence con una cuenta en España que tenía como beneficiarios a los hijos de Báez. La sospecha es que parte de esos fondos fueron utilizados para comprar la financiera SGI y que luego esa cuenta habría sido utilizada a su vez para recibir fondos de la financiera La Rosadita. Hace algunos meses, desde el juzgado de Casanelo, se empezó a investigar la operatoria de Clarence. Según explicó una fuente judicial, las cooperativas y financieras fueron utilizadas para pasar a negro dinero en blanco proveniente de cheques de la obra pública que al ser cambiados por efectivo con un descuento facilitan que se pierda la trazabilidad de ese dinero. Como los cheques no son depositados en la cuenta de la empresa que los recibió, no ingresan a su contabilidad. Por eso se investiga las sociedades Coficred, Credisol e Inverness. El vuelo de Clarence, López y Nivelo desde Uruguay fue realizado con el avión turbohélice Lima Víctor JIE, tal como quedó registrado por Migraciones. El financista es investigado en ese país por el fiscal Luis Pacheco, quien además investiga a su socio y cofundador de la financiera Inverness, Carlos Di Gianni. Bueno, atención, porque a Clarence lo acaban de aceptar como arrepentido. ¿Es así, Lucía? Firmó el segundo acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli. Hay que recordar que hace 14 días firmó uno, no conformó la justicia. El viernes pasado el fiscal le dio de baja a ese acuerdo y pidió la detención de Ernesto Clarence, que hoy a la tarde se presentó a las 5 de la tarde en los tribunales de Comodoro Pi. Quiso aportar más información. ¿Qué tenía que aportar?
más detalles sobre la estructura financiera que permitió exteriorizar millones de dólares de estas coimas que investiga el juez Claudio Bonadío. Se logró la firma de un segundo acuerdo de colaboración y ahora la decisión la tiene que tomar el juez Claudio Bonadío. Si alcanza la información proporcionada y eso le vale la homologación para convertirse en arrepentido. Bueno, enseguida voy a estar hablando con Eduardo Fidanza, insisto, uno de los analistas políticos para mí más exquisitos de la Argentina. Yo sé que él se pone colorado, pero su última columna, El miedo al vacío de poder, es para analizarla ahora en el mano a mano que voy a tener dentro de un ratito. Enseguida me voy a poner a hablar de economía, pura economía, dólar, finanzas, las medidas, con Daniel Artana. Pero déjame que te diga una cosa. Que nadie de los socios del Club del Helicóptero crea que porque la economía está muy mal, en crisis, en emergencia, van a poder volver automáticamente. A través de los votos lo tendrán que demostrar. Porque yo no hago encuestas todos los días. Lo que sí sé es que el 70% de los argentinos no los quiere ver ni manejando una calecita, ni manejando la sortija de una calecita de plaza. Señora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus muchachos socios del Helicóptero. Ni manejando una calecita ni un kiosco. Perdón, Daniel. Quería decirlo porque me... No, porque están... Viste que como está la grieta, vos criticás las cosas que hace el gobierno, yo critico las cosas que hace el gobierno. Yo creo que en materia económica no ha dado pie con bola en los últimos meses, pero esto no implica que no crea que... Perdón, no lo quiero... Son dos cosas distintas. Sí. Son dos cosas distintas, sí, aunque los cuadernos... Pero son, pero son unos chorros. Unos chorros. Lo digo con la justicia. Perdón. Dólar, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde va? Mira, eso va a depender un poco de que el gobierno vaya destrabando primero el presupuesto, que se va a llevar por lo menos un par de meses. Es importante como señal para el resto del mundo que hay una parte de la oposición que entiende los problemas que tenemos. Segundo, que pueda ir avanzando en su compromiso de déficit cero. Ahí las retenciones son un mal impuesto, pero tienen una ventaja, recaudan plata enseguida. Así que desde esa óptica creo que va a poder mostrar una mejora. Es una buena señal, digamos, para los mercados. Sí, para los mercados yo creo que sí. Más allá de que obviamente es una mala señal de largo plazo, porque estás grabando lo que te tiene que sacar adelante, digamos, que es una mayor apertura de tu economía hacia el mundo, más exportaciones, etcétera. Y creo que va a depender también de que en el acuerdo en esta renegociación del acuerdo con el fondo haya alguna flexibilidad, porque vos fíjate que esta es una corrida cambiaria donde uno corre no contra un banco central que no tiene nada, corre contra un banco central que tiene unos 50 y pico mil millones de dólares de reservas, que debe dólares, así que reservas netas tiene, menos, pero tiene. Ahora, tiene 25 o 30 mil millones de dólares, lo que me dijo, en otros momentos de la historia. Es cierto lo que me dijo más de un especialista cambiario, ayer me lo dijo Redrado también, que el fondo no le deja al Banco Central las manos libres para utilizar parte del dinero de los fondos y la mecánica para apostar con el mercado sin mostrar las cartas. Que cuando uno anuncia las licitaciones, ya le está diciendo al mercado, tengo tanto. Es como jugar al truco, cantar una falta en vivo mostrando las cartas. En realidad, yo diría, es peor que eso, no le dejan usar las reservas. Ahora, eso tenía una lógica cuando se firmó el acuerdo, porque la verdad que Argentina estuvo regalando reservas en algún momento. Es decir, también nadie sabe exactamente cuánto es el momento en que vos tenés que intervenir, pero empezamos defendiendo dólar de 20, de 22, de 25, de 28 y a la larga demostró ser ineficaz eso. Mi impresión es que después de la depreciación que hemos tenido, por ahí es más fácil hacer el argumento ahora de que por ahí hace falta realmente, y de hecho ha venido interviniendo el Banco Central, en realidad hasta flexibilizando un poco el acuerdo, o sea, yéndose un poco por allá de lo que está en el acuerdo. Así que vamos a ver qué es lo que negocian en estos días. Yo creo que debería haber alguna flexibilidad, porque además uno tiene en el horizonte, si se revierte el problema de la sequía que hubo este año, tiene por delante, primero, lo que te va a dar la depreciación en términos de mayores exportaciones. Segundo, lo que te va a dar el clima en términos de mayores exportaciones para el sector agropecuario. Y tercero, lo que lamentablemente te va a dar la recesión en términos de menores importaciones. Gracias, Así que hay dólares viniendo. Gracias, Daniel. Una cosa le quiero preguntar, y agradeciéndole el tiempo que estuvo acá, señor Gianni Soto. ¿A ustedes tienen que poner el hombro ahora? ¿Ustedes se lo bancan eso? ¿Sí? ¿Vamos a poner el hombro? ¿No les gusta, pero se lo bancan o no? Lo bancamos.
pero con una reflexión, Luis, que no es el camino. Estamos convencidos que con más impuestos aquí las inversiones no van a venir, no se va a producir el ahorro y no vamos a lograr la recuperación productiva que necesitamos. Con las tasas de interés que tenemos, no se puede seguir. Es una locura. Y con la presión tributaria tampoco. Entonces, más allá de las urgencias fiscales, se entiende la situación, se banca, pero tiene que haber urgente otra variante, que es la variante de justamente que el financiamiento, el sistema financiero en la Argentina, esté a favor de la producción. Porque acá no hay otra cosa que hacer que poner la plata a interés. Queremos financiamiento para la producción. Muy agradecido por haber estado acá. Bueno, escuchen esta historia antes de que me vaya a hablar con Eduardo Fidanza. Escuchen porque es una historia desopilante. La teníamos preparada como la gran historia de la semana para la cornisa y nos sorprendió obviamente estas corridas y estas idas y vueltas que tienen que ver con el gabinete. Pero escúchenla, tómense el tiempo ahora porque es, digo, vienen los guionistas de Netflix acá y no se van más, no se van más. Un señor que es efectivamente un valijero y un testaferro, según la justicia, de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, confesó, y lo escribió: siempre fui valijero de Cristina y de Néstor. ¿Dónde lo hizo? Ya te vas a enterar si no lo viste. ¿Cómo lo hizo? Desde una cuenta a la que no le puso su nombre propio, pero que nosotros detectamos que era nada más y nada menos que del valijero y el testaferro de Cristina y de Néstor y de toda la familia Kirchner, Osvaldo Sanfelice. Mirá esta historia, no es Netflix, es realidad, no es ficción, es verdad. Mirá. Esta es una historia increíble, pero real. La historia de una confesión de un presunto delincuente, según la justicia federal. La historia de alguien a quien se considera uno de los testaferros de la expresidenta Cristina Kirchner. Igual que Oscar Centeno con los cuadernos, a la confesión la dejó escrita y registrada en su cuenta de Twitter el 22 de mayo de 2016 a las 22 horas 58 minutos. La confesión dice: siempre fui valijero de Cristina y Néstor. El equipo de investigación de la cornisa pudo determinar que el titular de la cuenta es nada más y nada menos que Osvaldo Bocci Sanfelice. Sanfelice es socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria donde encontramos una bóveda para guardar dinero. También fue presidente y apoderado de Otesur, Los Sauces y Coma S.A., tres de las empresas más importantes de la familia Kirchner. La justicia sospecha que la familia Kirchner lo usó de prestanombre para cobrar dinero de la obra pública. Sanfelice, el verdadero usuario de la cuenta @piedratoba, se unió a Twitter en noviembre de 2010 y se presentó en su avatar como un soldado de Cristina. ¿Qué significa Piedra Toba? Es una roca volcánica que se puede encontrar en Puerto Deseado, la localidad de Santa Cruz donde Bocci Sanfelice nació y se crió. @piedratoba Bocci Sanfelice sigue a 169 personas y organizaciones. A @piedratoba lo siguen apenas 40 personas y organizaciones, la mayoría identificadas con el kirchnerismo. Precisamente un retweet que hizo @piedratoba de @laurasamara1, seguramente por error, nos terminó de confirmar la identidad de Sanfelice, después del chequeo con 4 fuentes independientes. El tuit dice: hola Osvaldo, estoy tratando de comunicarme con vos urgente. ¿Te acordás de mí? Sanfelice @piedratoba escribió solamente 47 tweets. El primero fue recién 6 años después de abrir su cuenta, exactamente el 22 de mayo de 2016, cuando desenrajó la confesión. Siempre fui valijero de Cristina y Néstor. Y después tuvo una suerte de catarsis tuitera, porque a las 3:04 de la madrugada del día siguiente escribió: siempre administré los negocios de Néstor y Cristina a mucha honra. Le puso el hashtag Lázaro Macri. Se trataba del eje central del programa de Navarro, que en ese momento estaba en el aire de la señal de cable de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Enseguida escribió otro tuit. Ante tantos agravios decidí dar la cara. A las 3:30 arrobó a @Radio Mitre y la desafió. Espero su llamado para desmentir las atrocidades periodísticas. Y más tarde volvió a escribir. Mañana me presentaré espontáneamente. Pero en este caso ya no arrobó a Clarín ni a Radio Mitre, sino a @todonoticias. Qué locura, ¿no? Qué locura lo que pasó. ¿Entendiste lo que pasó, Facundo? Sí. Ayer cuando lo veía no podía creer que se esconda detrás de, digamos, de un seudónimo, vendría a ser. Sí, Piedra Toba. Perdón, pero dice, soy el valijero, siempre fui el valijero de Cristina y de Néstor. Eso es confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Luis, y tal vez sirva como prueba, porque hoy a esta altura alguien que escribe en un tuit está ligado con una cuenta de mail, está ligado con una identidad, por más que vos pongas un nombre ficticio, si se confiesa, tiene que tener algún valor, digo, en el marco de la investigación judicial. Lucía, tu última información anticipada. Dale, así me pongo a hablar con Eduardo Finanza. Ahora. Luis, en los próximos días el juez Claudio Bonadío ya podría definir la situación procesal de Cristina Kirchner y una veintena de acusados en la causa de los cuadernos de la corrupción. ¿Qué puede llegar a pedir el juez Claudio Bonadío? Y para lo que ya se anticipa Cristina Kirchner, un procesamiento acusándola de asociación ilícita, de jefa de una asociación ilícita, con un pedido de desafuero. ¿Por qué? Porque podría pedir su prisión preventiva. Algunos datos. Esta es la segunda vez que Cristina Kirchner declara en menos de 2 semanas en esta causa y entre sus argumentos al momento de defenderse, acusó a Mauricio Macri y al juez Bonadío de armar esta causa en su contra. No fueron las únicas críticas que vertió Cristina Kirchner en su defensa. Un escrito que presentó no quiso responder preguntas y también puso en duda a los arrepentidos en este expediente y dijo que los cuadernos que se aportaron a la causa se hizo de forma ilegal. Lo que podría suceder en los próximos días, como te lo decíamos hace unos instantes, es que el juez Bonadío finalmente procese como jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner, pida su prisión preventiva y por segunda vez le pida al Congreso de la Nación su desafuero. Sería la segunda vez que la justicia federal encuentra responsable a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, ahora sí, yo te voy a pedir, por favor, que en el medio de tanto ruido de bombardeo informativo que recibís, nos tomemos un tiempo para pensar y para escuchar a Eduardo Finanza. Espero que las preguntas estén a la altura para que vos puedas comprender desde una perspectiva un poquitito más, yo diría, menos urgente, analizando la actualidad, qué es lo que le está pasando al gobierno y a la Argentina. Eduardo, bueno, primero de nuevo, gracias, buenas noches por venir. Escribiste una última columna en La Nación titulada El miedo al vacío del poder. Ante el vacío de poder. Ante el temor al vacío del poder. Sí. Y estabas hablando de este gobierno. Sí. Yo lo que estoy hablando es que, como es claro, estamos en un momento de crisis. El gobierno cometió errores y atraviesa adversidades muy complejas. Se han hecho distintas metáforas náuticas, metáforas de vuelos en avión, etcétera. Lo cierto es que si miramos los sondeos, declina la aprobación de gobierno y empieza a haber una desconfianza que va como ampliándose. Y del otro lado tenemos una oposición que tampoco reúne gran popularidad. Por un lado tenemos a Cristina, que tiene sus votantes cautivos, pero que tiene un fuerte, como vos dijiste, un fuerte rechazo de la sociedad. Y el resto del peronismo, llamado racional, etcétera, todavía no se sabe cuál es su intención, no se sabe cuál es su programa, no se sabe cuál es su estrategia. Entonces, en el medio, entre un gobierno que retrocede y una oposición que no termina de saber qué quiere, está en el medio de la sociedad, y ese vacío de poder en la Argentina evoca situaciones críticas. La memoria traumatizada de los argentinos empieza otra vez a funcionar y bueno, yo creo que eso es lo que hay que aventar. Ayer o antes de ayer escuchaba a... No, hablé por teléfono el fin de semana con Marcelo Longobardi y él recordaba una nota tuya en donde vos comparaste en su momento, después de que ganó creo que las últimas legislativas, a Macri lo comparaste en términos de densidad política y por lo que había logrado con Irigoyen y con Perón. Sí, bueno. Me persigue esa columna. ¿Te persigue esa columna? Ahora, sí, sí. Pero digo, lo paradójico es que
se haya diluido tan rápido ese poder y esa densidad política, ¿no? Debo decirte algo, yo escribí esa columna y es cierto que me pareció en ese momento, después de 2 triunfos sobre el peronismo, que podía Macri entrar en esa nómina. Ahora, eso de que es de otra galaxia es una cuestión descriptiva porque Macri es el primer presidente de la historia argentina moderna que viene del mundo de la empresa. Hace 10 años de función pública, pero viene del mundo de la empresa. Este no es un detalle menor. Eso es lo que me llevó a mí al comentario de otra galaxia. No es que otra galaxia sea un elogio. Es una observación sobre su singularidad. Entonces, hoy, y esto no es poco importante hoy, toda la socialización profesional de Mauricio Macri, además de la ingeniería, es la empresa privada, y en este caso la empresa privada familiar. ¿Y eso bueno o malo? Mira, depende. ¿Qué es lo que pasa con los empresarios desde el punto de vista de su imagen? Yo te diría que un empresario gobierna bien con un relativo bienestar, porque entonces la gente proyecta en él las virtudes del empresario, su orden, su modernidad, su capacidad de conducir la empresa. Pero cuando empiezan las dificultades, empiezan las tensiones, empiezan las inequidades, todo esto, la gente empieza a decir, no ves que es un empresario. Y ahí aparece la cara oscura de los empresarios, que en la Argentina, un país que durante muchos años fue protagonizado por 2 partidos políticos, la Unión Cívica Radical y el peronismo, que son más bien estadocéntricos, Luis. El Estado primero y después la economía privada. Son muchos años con esa cultura. Entonces, en medio de la dificultad, el presidente tiene que sacar patente de líder estatal, no de líder privado. De líder público. De líder público. Ese detalle de que se pone la corbata, se pone detrás de la bandera en un salón de la casa, el principal salón de la Casa de Gobierno, no es un detalle menor. Es un mensaje, es institucional. Un líder de una institución que es el Estado. Ahora, eso es un dato importante. Eduardo Fidanza, ¿se lo puede comparar en algún sentido con de la Rúa? ¿Se lo puede comparar en algún sentido con líderes anteriores como Frondizi, desarrollistas como Frondizi? La comparación con de la Rúa no me parece, porque hay un problema, se puede hacer una comparación, pero tenemos 5 minutos para conversar. Y hay mucha gente hoy interesada. Vos hablaste en que esto se parezca al 2001. Entonces yo no quiero conversar contigo, que me has invitado y me has tratado bien, para hablar de si se parece. Yo te es podría una aportar que que para mí, desde el punto de vista de la personalidad, no tiene nada que ver. Es una persona dura, que toma decisiones, que no teme a tomar decisiones. Son momentos distintos. Ahora, lo que yo sí creo que se puede comparar, pero no con De la Rúa, sino hay otras comparaciones en el mundo también con De la Rúa, es qué le pasa a un presidente ante una situación crítica. Hablabas vos del caso de Marcos Peña. Hay una cierta lógica de recluirse con los más próximos. Uno a lo mejor piensa, debería abrirse más, pero el presidente cree que hizo el esfuerzo, el presidente cree que hace lo que tiene que hacer, no puede desprenderse de lo que está más cerca, porque además es su equipo íntimo, no es una cuestión solamente política, es una cuestión personal. Ahora bien, lo conveniente es que esa psicología no le impida, ¿no es cierto?, escuchar. Una cosa es que retenga a su jefe de gabinete, otra cosa es que pues escuche. Yo pienso que está escuchando. ¿Está escuchando? Me parece que está tratando de escuchar. Yo quiero que me ayudes a analizar esto. Cuando no cambiaba ninguna medida, le decían a Macri que era un caprichoso, un cabezador y un narcisista. Sí. Ahora que empezó a cambiar medidas, incluso contra la ortodoxia de la política económica de su gobierno, empezando por las retenciones y siguiendo por algunas decisiones vinculadas con lo social, que yo sé que no estaban que no estaban en su librito y en su programa. ¿Es bueno o es malo eso? No, ¿Hay que criticarlo por eso también? Yo creo que eso es bueno, pero además creo que hay que considerar otra cosa. En estas metáforas que se están dando, vos hablabas del ajedrez. Podemos hablar del juego de naipes. El gobierno y el presidente acaba de hacer su jugada. Movió. Bueno, movió según lo que cree que es la mejor movida posible. Uno puede decir, sí, pero hay jugadores de ajedrez que son superiores. Bueno, pero este es el que eligió la mitad del electorado argentino, es el presidente de la nación, movió la pieza según su leal saber y entender. Hay que esperar ahora. ¿Vos no sabés si movió bien o movió mal? Yo creo que movió dentro de límites muy estrechos. Y yo te voy a decir lo que yo creo. Me parece que con la crisis, la política argentina y la economía argentina se volvió lo que es lo contrario
a la autonomía. La palabra contraria a autonomía es la heteronomía. ¿Y qué es la heteronomía? Quiere decir que mis decisiones dependen mucho menos de mí que de factores externos. Entonces yo creo que en este momento es crucial para la Argentina la gestión que va a hacer Duhovne, la opinión del Fondo Monetario Internacional y la opinión de las principales democracias del mundo que están representadas en la burocracia del Fondo Monetario. Porque, Luis, si miramos mucho más de lejos esto, no la coyuntura, aquí hay un proyecto de modernización capitalista que es la salida de un populismo severo, es un leading case en la región, ¿cierto? Entonces, creo que necesita en este momento alguna sensibilidad externa que diga, no vamos a dejar caer a la Argentina, porque finalmente este gobierno de la Argentina es un gobierno que ensaya una superación de un populismo irresponsable con un programa. Ahora, está claro que no le alcanza y que entonces requiere de algún cobijo externo. Me parece que ese es un punto crucial. ¿Eso soluciona el problema político de Macri? No, pero le da aire. Te voy a hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿vos hablás normalmente con el presidente hablante últimamente? ¿No hablaste nunca? No, alguna vez. Estaba en la Casa de Gobierno al principio. Ok. Si lo tuvieras al presidente en este momento, enfrente con disposición para escucharte, ¿qué le dirías? ¿Me esperás, por favor, un segundito? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Imagínate que está en esa cámara el presidente. ¿Cómo no? Vos coacheás y lo haces. Imagínate que está en esa cámara el presidente y te está viendo Eduardo Fidanza. No. A ver, yo creo que hay un punto importante para el presidente y para... ¿Qué es esto? Estamos a un poco más de un año de las elecciones. Viene lo que se llama el turning point, el momento de decisión, donde el presidente, de lo que vamos a saber los próximos días, así como nos falta saber el valor del dólar, nos falta saber el nivel donde queda la aprobación presidencial. Ahí vamos a tener un panorama de si el presidente está apto o no está apto para lo que es su principal proyecto como un presidente, que es la reelección. Si llegáramos a la conclusión de que el presidente no está apto o sus chances están muy debilitadas, hay que preguntarse cuál es el camino, porque hay una contradicción entre el programa de ajuste fiscal y la demanda del electorado. Entonces, el presidente no está en condiciones de hacer la gran Churchill, ¿cierto? Primero porque no es Churchill, segundo porque estamos en otra época de la cultura, donde la gente quiere otro tipo de respuesta. Además, no estamos en guerra. Muy bien, habrá que ver, ¿no es cierto?, cuánto viene de ajuste y cuánto viene de alguna forma de recompensa al electorado para que el electorado tenga motivos el año que viene para votar a Macri. Y ahí viene la responsabilidad internacional. ¿Ustedes quieren una democracia liberal superadora del populismo? Bueno, cuiden un poco a este señor, porque es el que la está tratando de hacer. Lo otro es un peronismo que puede ser que sea modernizador, pero por ahora no demostró nada. Eduardo, yo te agradezco mucho. No, por favor, te agradezco a vos. No, por favor, muy interesante escucharte. Facundo, la última, dale. Información de último momento, venía siguiendo el caso. ¿Y qué pasó? Mira, Luis, terminó preso. Se entregó el hombre que descubrió en su momento este programa. Contamos su historia, contamos que estaba prófugo. Es el otro chofer. Es Hernán Diego del Río. Se entregó, va a pasar la noche en la alcaidía de Comodoro Pi, lo que se conoce como la unidad 29. Es este hombre que vemos allí. Y la pregunta que uno se hace, Luis, y seguramente mañana la vamos a poder profundizar, es... ¿se convertirá en un nuevo arrepentido? ¿Qué cosas tiene para contar este hombre? Este hombre era la mano derecha de José María Olazagasti, un hombre clave en la estructura del ministro de Planificación, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Se entregó, estuvo más de 15 días prófugo de la justicia. Es clave su aparición, sobre todo en el cuaderno número 8, donde se lo menciona como el pelado Hernán en más de una oportunidad. Muchas gracias, Facundo. Es la primera vez que invitamos a Eduardo Fidanza, así que por favor, viene ahora Novarecio con Julio Bárbaro.
Hacé lo que tenés que hacer, Facundo Pastor, así conoce tus dotes actorales. Dale. A ver, básicamente agradecerle a Eduardo Fidanza. No me contestes ahora, Eduardo. No me contestes ahora. Dale, Julio No, Bárbaro. Mauricio, con ustedes. Julio Otro Bárbaro. día, margen del mundo. Pero no venga todo. Impertinente. Maquiavelli, Salinas, Pastor, Ya, ya. Pajún.